Feliz sábado. Dios les bendiga. Este es un momento especial para abrir la palabra del Señor y encontrar en ella esperanza. El tema de hoy se titula La pandemia y la responsabilidad de un misionero. El día de hoy llevamos aproximadamente 380,000 muertes en el mundo por el coronavirus. Colombia reporta aproximadamente más de 1,000 muertes y aproximadamente unos 6 millones de contagios alrededor del mundo. Más de 40 países tienen problemas con el coronavirus. Hay problemas económicos, problemas políticos y problemas sociales difíciles de superar. El mundo, dicen los expertos, no será igual. Pero ¿cuál es el papel de la iglesia para atender a tanta necesidad? ¿Cuál es el papel de la iglesia para atender a tanta muerte y tanta angustia? ¿Cómo hacerlo con nuestras iglesias cerradas, con laicos temerosos, con misioneros con guantes colgados y algunos en plena lid con toallas tiradas en el suelo, con liderazgos escondidos detrás de unas cámaras que emiten algunas imágenes defectuosas, con políticas gubernamentales de bioseguridad que impiden la libre movilidad al templo? El mundo de hoy cambió, vuelvo y repito, todas sus concepciones en todos los ámbitos, en lo político, en lo social, en lo económico, y de forma clara cambió también toda su cosmovisión en cuanto al concepto de Dios. Ahora el cuestionamiento es: ¿la iglesia está preparada para recibir a todas esas personas que vienen buscando esperanza? A todas esas personas que vienen buscando paz interior, a todas esas personas que vienen en el mundo del miedo y la zozobra, a todas aquellas personas que no saben literalmente qué hacer. Esta, sin embargo, no es la pandemia más grande de la historia. Algunos conocemos acerca de la peste bubónica y otras que algunos dicen que se repite aproximadamente cada 100 años. Pero existen otras pandemias que han llenado el mundo de horror, que han llenado el mundo de muerte y de sangre. Por ejemplo, la drogadicción es una de las pandemias más grandes de nuestro siglo. Aproximadamente 271 millones de personas tienen problemas de drogadicción. La promiscuidad y los embarazos en adolescentes tiene una tasa de 1,000 embarazos por 46 adolescentes, y en América Latina, de cada 1,000 embarazos, 66.5% tiene que ver con adolescentes. El alcoholismo, por ejemplo, tiene 237 millones de hombres inmersos en una sola botella, con problemas en la sociedad. Problemas por alguien que toma una moto, que toma un carro y va a altas velocidades, quitándole la vida a muchas personas inocentes. Mi pregunta en esta hora una vez más se repite: ¿cuál es el papel de la iglesia? Pero junto con ello, ¿cómo ve Dios? ¿Cómo veía Jesús o cómo vería Jesús el mundo de hoy? ¿Se está lejos de ser una iglesia influyente y preponderante? Vamos a la palabra del Señor en el libro de Mateo, el capítulo 9, el versículo 36. Voy a pedir que todos ustedes revisen la palabra en el capítulo 9 del libro de Mateo, versículo 36. La palabra del Señor menciona una historia bastante interesante y dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Allí en la primera parte del versículo 36 me dice: tuvo compasión de ellas. Y en la segunda parte dice: porque estaban desamparadas y dispersas. Varias versiones de la Biblia nos indican comentarios como: estaban desamparadas, estaban confundidas, estaban agobiadas, estaban indefensas, estaban maltrechas y desalentadas, estaban extenuadas y abatidas. Las versiones de la Biblia nos permiten
entender el texto con mayor claridad. Nos permiten acercarnos un poco a lo que Jesús en este mundo de maldad en el primer siglo estaba viviendo. Pero sin duda hoy Dios está mirando desde el cielo una vez más a la tierra y dice: tengo compasión de ellas porque están desamparadas. Tengo compasión de ellos porque están agobiados, porque están indefensos. Hoy nuestro mundo vive indefenso, hoy nuestro mundo vive desamparado, hoy nuestro mundo está confundido, hoy nuestro mundo está temeroso. Ahora, si ustedes revisan la palabra, en el versículo 37 del mismo capítulo, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Hoy la gente ha vuelto una vez su mirada a Dios, quizá haciéndose preguntas, quizá cuestionándose cosas espirituales, pero igual ha llegado el momento en el cual es mucha la gente que necesita conocer del Señor. Y por eso el reclamo del primer siglo, el reclamo del segundo siglo, del siglo XVII y del siglo XX, el siglo XXI sigue siendo el mismo, mas los obreros son pocos. Esperamos que después de la pandemia nuestros templos que permanecen vacíos se llenen, porque haya obreros, haya hermanos, hermanas, conquistadores, aventureros, gente dispuesta para atraer a aquellos que están en el mundo de la soledad, el mundo de la depresión, en el mundo de la necesidad extrema, para que ellos lleguen a Cristo. En el tiempo de Jesús, apreciados, también abundaban las plagas, abundaban las pandemias, y una de ellas tenía que ver con la lepra. La lepra era categorizada como un problema de pecado, pero era una enfermedad terrible. Hoy todavía tiene sus efectos en algunos lugares del mundo. Y la lepra tiene que ver con que sus extremidades comienzan a caerse. Sus extremidades comienzan a caer, a pender, y de repente la persona pierde ya su vida y tristemente sus familiares deben despedirle. Ahora, ¿cómo actuó Jesús en ese momento cuando los leprosos se acercaban a él? Jesús no era de los pastores cotidianos o no era de los misioneros quizá que ahora tenemos en nuestro medio, donde las personas vienen en necesidad y quizá se alejaba, sino al contrario se presentaba como una solución para aquellos parias de la sociedad, para aquellos que la sociedad mismo rechazaba. Jesús era una oportunidad para esa gente que tanto lo necesitaba. Por eso cuando tú abres la Biblia en el libro de Juan, el capítulo 10, el versículo 10, vas a encontrar la misión de Jesús, una misión de sanidad, una misión de solución para todas las personas. Juan 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, dice la palabra, en abundancia. El Señor nuestro Dios, en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, narra su misión. Y la misión de Jesús, después de que le dieron el libro en sus manos, comenzó a leer unas palabras que bien enfatizaban lo que él había venido a hacer al mundo, y había venido a traer buenas nuevas a los pobres y libertad a los cautivos. Esa misma expresión de Jesús, esa misma misión de Jesús es la misión de cada uno de nosotros al aceptar a Cristo. Nadie es ajeno a predicar la palabra. Nadie debe ser ajeno a anunciar las buenas nuevas de salvación. Nadie es ajeno a atender a un vecino que le necesita, a un vecino que toca la puerta de su casa pidiendo auxilio. Esa fue la parte a la cual vino Jesús a esta tierra. Pero ¿cómo hacerlo en un mundo donde hay miedo, donde los hospitales que están llenos, donde las clínicas que están llenas por la pandemia, por el coronavirus? ¿Será que podemos seguir escondidos en nuestras casas? ¿Será que podemos seguir escondidos detrás de una cámara? ¿Será que podemos estar escondidos sin hacer nada?
Pues revisando la palabra, encontré que los profetas y los líderes de antaño decidieron romper todos los esquemas, decidieron romper todos los paradigmas que había. Y a pesar de que su vida corría peligro, se esforzaron y trabajaron, e incluso hasta entregar sus vidas por medio del martirio. Ustedes van a encontrar lo que la palabra del Señor dice acerca de los héroes de la fe en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Hay varias historias de personajes bíblicos importantes e influyentes, como Elías, por ejemplo, que no temió presentarse frente a Acab para anunciarle su pecado, y que por su pecado y la maldad de su pueblo no iba a llover. O por ejemplo el arrojo de Esther. Esther se presenta delante del rey y dice: si perezco, que perezca. O los 3 jóvenes hebreos que se colocaron dispuestos al Señor para no arrodillarse frente a la imagen. O como Daniel mismo, que fue echado al pozo de los leones. Allí testificaron de su fe. O como el mismo José, que a pesar de no haber cometido el pecado o el mal que se le acusaba, estuvo en la cárcel y después Dios le recompensó en demasía. Vamos a trabajar un personaje bíblico que llama mi atención y vamos a ir al libro primero de Samuel, el capítulo 17. Voy a pedir que todos ustedes revisen la palabra en el primer libro de Samuel, el capítulo 17. Ya imagino que sus mentes llevan el personaje del cual queremos hablar. El personaje se llama David, que luego llegó a ser rey. David aparece desde el capítulo 16, pero nuestra atención va a estar en el capítulo 17. A los niños les encanta la historia de David, y quizá a muchos de nosotros también, por su arrojo, por su valentía, por la dependencia de Dios, estando aún allí cuidando las ovejas. El capítulo 17 del libro primero de Samuel dice la palabra del Señor en el título David y Goliat. Los filisteos, versículo 1, se juntaron para la guerra y se congregaron entre Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, que es Efedamín. ¿Qué significa Efedamín? Efedamín significa campo de sangre. Era allí donde se habían librado las más grandes batallas. Era un campo donde se había logrado ya colocar los ejércitos a un lado para disponerse para la guerra. Habían venido los hombres más valerosos de Saúl a combatir contra los filisteos. No obstante, dice la palabra del Señor, que salió de entre los filisteos un hombre muy grande que tenía 6 codos y 1 palmo, aproximadamente unos 3 metros y algo más. Hoy quizá no conozcamos a alguien tan grande, pero nos sorprendemos cuando alguien mide quizá unos 2 metros y decimos, sí es alto. Pues puede imaginar ahora 1 metro y algo más, aterrorizaba a cualquiera. Y la verdad es que ello había producido espanto en Israel. El versículo 8 del capítulo 17, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo, vosotros los siervos de Saúl? Escoged pues entre vosotros un hombre que venga a mí. Realmente Goliat lo que quería era amedrentar al pueblo y lo logró. Goliat pedía que hubiese un valiente, un poderoso, alguien que rompiera los paradigmas de ese entonces, alguien que saliera de su sitio de confort. Y quizá esté hablando para alguien en esta hora que necesite salir de su sitio de confort. Allí mientras estés sentado no marcarás la diferencia. Mientras estés sentado no habrá nada anormal. Cuando usted piensa en los grandes conquistadores de nuestros países, va a encontrar que un día se cansaron de lo que había y lograron la independencia. Aquí está David. David, dice la palabra del Señor, que el hombre venía y daba voces y daba voces y daba voces y la gente se escondía. Saúl, que era el pastor de la iglesia,
Saúl, que era el anciano de la iglesia, Saúl, que era el director de jóvenes de la iglesia local, Saúl, que era la persona en quien el pueblo confiaba, dice que se le unía una pierna con la otra apenas el filisteo comenzaba a hablar. Yo no sé de qué tengas miedo, no sé cuál sea tu fobia, no sé cuál sea el problema que tengas cuando alguien te amedranta, pero aquí estaba Saúl, y Saúl estaba amedrantado, Saúl tenía miedo. El filisteo había logrado que incluso desconfiase de su ejército y más aún desconfiase de Dios. La palabra del Señor dice que Isaí, el padre, mandó a David. Ustedes conocen la historia, y David fue a traerles provisiones, pero cuando escuchó lo que decía el filisteo, David no logró entender por qué el líder de ese entonces y por qué el pueblo tenía tanto miedo. Sabes, quiero decirte una cosa, que cuando el pastor de la iglesia tiene miedo, que cuando los líderes de la iglesia tienen miedo, cuando no hay una empresa a la cual alcanzar en la parte misionera, debes levantarte como joven, debes levantarte como hermano de la iglesia y toma la vocería, toma la bandera y vas adelante. Eso fue lo que hizo David. David miró hacia todos lados y descubrió que no había nadie que pelease con el filisteo. Y entonces dice la palabra del Señor que el hombre se adelantaba y escuchó David que Saúl decía, o alguien decía, que el rey lo iba a eximir de tributos y le iba a dar su hija. Aunque podría haber sido muy hermosa Mical, David no estaba pensando tanto en casarse en ese momento. David estaba preocupado porque alguien había desafiado los escuadrones del Señor, porque alguien había desafiado el ejército de Dios. Y por lo tanto ahora David dice, bueno, yo soy la persona que estoy dispuesta para pelear contra el filisteo. Y así pasó, dice la palabra del Señor, usted lo conoce, que David entonces era muchacho de escasos 17 años. No sé cuántos años tengas. Quizá tengas 20, quizá tengas 30, quizá tengas 40, 50, no lo sé. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Estás dispuesto para vencer el gigante? ¿Estás dispuesto para, en el nombre del Señor, avanzar? ¿Estás dispuesto para predicar el más grande sermón a los filisteos, el más grande sermón al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, al pueblo adventista? Ese día David predicó su más grande sermón. Ese día David dijo, el nombre del Señor debe ser recuperado en cada corazón. Ese día David dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. A veces la gente no nos cree, porque no venimos en nombre de nadie. A veces la gente no nos cree porque predicamos un mensaje a medias. A veces la gente no nos cree porque lo expresamos tan pasivamente lo que creemos de Dios. A veces las novelas, las películas nos hacen llorar y son gente que no está viviendo esa escena, son gente que no tiene nada que ver con la realidad, pero hacen llorar a miles de personas. El Evangelio tiene mucho más poder y el Evangelio es verdad. El Evangelio es dinamita para aquel en quien hace residencia, en aquel corazón que le necesita. David dice, bueno, tú vienes a mí con todo eso, mas yo vengo en el nombre de Jehová. Sin embargo, Saúl se acerca en el versículo 33 y le dice, tú eres un muchacho, tú no puedes. Saben que hay mucha gente que nos cohíbe de hacer un trabajo. Hay quizá personas que nos cohíben porque alguno es muy joven, quizá porque alguno no tiene toda la experiencia para predicar. Pero saben, hermanos apreciados, aquí está Saúl diciéndole, tú eres un muchacho, tú no podrás ir a la guerra. Apreciado conquistador, apreciado aventurero, apreciado líder de iglesia, apreciado hermano, yo quiero decirte que los Saúles deben quedar atrás. No le pongas cuidado a los Saúles. Saúles encontrarás en todas las iglesias.
Saúles encontrarás en todos los lugares. Gente que te dice no puedes, que no eres capaz. Gente que dice tú no puedes dar un estudio bíblico, tú no puedes llamar a nadie. Gente que dice tú no puedes grabar. Gente que dice tú no puedes cantar, tú no puedes llegar a ser un cantante profesional. Hay mucha gente en la iglesia que son Saúles diciendo no se puede. Y lo más triste es que son líderes de iglesia como Saúl. Sin embargo, David tenía una firme convicción del Dios en el cual había creído. Saúl tenía para David un mensaje contrario, pero David tenía una convicción, vuelvo y repito, de que Dios era lo máximo en su vida. Y David ahora le cuenta a Saúl lo que hacía cuidando las ovejas, cómo las había protegido de los leones y de los osos. Cuando alguien te diga algo que tú no puedes, cuando alguien te diga tú no eres capaz, entonces recuerda los leones y los osos que tú has quitado la vida en el nombre del Señor, que han quedado atrás, esos gigantes que tú has vencido en el nombre del Señor. La palabra de Dios me dice entonces en el versículo 40 que David salió. Saúl lo vistió con las ropas que eran de él, que eran propias del rey, y David dijo, no, esta no es mi armadura. Tú no te puedes vestir de la armadura del pastor, tú no te puedes vestir de la armadura del líder, tú no te puedes vestir del nombre del papá, del nombre de la mamá. Viste tu propia armadura, tu relación con Dios, tu oración, el estudio de la palabra. ¿Cuánto necesitamos jóvenes hoy que se adelanten a ser youtuber? ¿Cuánto necesitamos jóvenes que se adelanten a hacer estudios en música? Nuestras iglesias carecen de misioneros musicales. ¿Cuánto necesitamos de niños que frente a una pantalla anuncien el amor del Señor? ¿Cuánto necesitamos estados en nuestros celulares, en nuestros WhatsApp, anunciando el pronto regreso de Jesús? Esa es la armadura que tú debes vestir. No viste la armadura, no viste la armadura de otro, no te va a quedar bien. Quizá a él puede servirle, pero a ti no te sirve. Tú necesitas mantener una relación especial con el Señor. La armadura de David era simplemente un saco pastoril, pero esa simpleza aparente tenía una convicción de que Dios era lo máximo en su vida. 5 piedras, solamente utilizó una. ¿Por qué 5? No lo sé. Algunos han categorizado cada piedra como un aspecto de un valor, pero no, era simplemente una piedra. Pero esa piedra en sí no tenía ningún poder. Ahora, hoy vas a decir, ¿y yo qué puedo hacer en pandemia? Y hoy vas a decir, ¿y yo qué puedo hacer si no sé hacer mucho? Utiliza la piedra que tienes. Quizá no tengas 5 piedras, quizá no tengas 20 piedras. Utiliza la piedra que tienes y ve en el nombre del Señor. Porque esa piedra en sí quizá no le iba a quitar la vida al gigante. Lo que hizo esa piedra, al ser dirigida por Dios, fue dar exactamente en el lugar donde Goliat tenía descubierto. ¿Saben? Cuando Dios se encontró con Moisés, le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés se quedó pensando y dice, bueno, ¿qué tengo en mi mano? Y Moisés se dio cuenta, oye, tengo un cayado, tengo una vara. ¿Para qué servía la vara? Para espantar los animales, para ubicar las ovejas. No tenía mayor trascendencia. Y entonces Dios le dice, bueno, si tienes una vara, échala al suelo. Y Moisés echó la vara al suelo y después corría. Una serpiente le perseguía. Apreciados, todo en las manos de Dios, aunque parezca insignificante, tiene poder. Tiene poder. Y ahora David vino y dice la palabra del Señor que sacó una de las piedras que tenía, y cuando el filisteo lo miró, también le ignoró porque era muchacho. El versículo 42 dice que era rubio y de hermoso parecer. Quizá alguno de afuera también nos diga, oye, ¿y por qué tocas a mi puerta? Quizá alguno de afuera diga, ¿y por qué tú tan joven, qué haces en esa iglesia? ¿Qué haces en esa religión? Estás perdiendo vida.
Y quizá cuando llegues con el libro misionero, la gente va a decir, oye, pero ¿por qué me lo traes a mí? Ponte a hacer otra cosa. Allí están los Goliat modernos, gente que nos quieren hacer desistir de la misión. Gente quizá con mayor cultura que nos dice, oye, estás perdiendo el tiempo, deberías ser un abogado, deberías ser un ingeniero, deberías ser un político, deberías ser un gobernante. Y quizá algunos nos creemos o se creen esa historia y se devuelven. Pero David no. A los 17 años, la palabra del Señor habla de David como un guerrero. Habla de David como un hombre temeroso del Señor, prudente en palabras. Habla de un joven guía mayor que entendía que era portar el pañuelo y el botón de guía mayor investido. De un conquistador, de un aventurero que había sido colocado con honores en esa etapa de la vida, que había sido colocado con honores para predicar el evangelio. Dice la escritura entonces que Goliat lo vio, lo menospreció y le dijo, tus carnes serán colocadas a las aves del cielo y a las fieras del campo. Versículo 46 del capítulo 17 de 1 de Samuel, yo quiero que lo leamos juntos. Dice la palabra del Señor, y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. A mí me encanta el versículo 47 porque David está en una obra misionera. David está en una obra de evangelización. David está en una campaña evangelística sin precedentes. Una campaña evangelística de altura. David dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. David sabía que la campaña que tenía por delante, que la obra que tenía por delante ya estaba asegurada. No debemos tener miedo frente a un esfuerzo evangelístico. No debemos tener miedo frente a una campaña por las redes sociales. No debemos tener miedo frente a una empresa que Dios está dirigiendo. David no solamente ve el presente, sino que David ve el futuro próximo. Y dice, toda la congregación de Israel sabrá que Jehová es Dios. Todos los lugares de la tierra un día sabrán que Jehová es Dios. Pero ¿cómo lo sabrán? Lo sabrán por David que se adelanten al campo de batalla. No por David que quede en el bagaje, no por David que quede en las ovejas, no por David que esté mirando a ver cómo los otros hacen. No, esa clase de David no necesitamos, es la clase de David bíblico. David que decide venir caminando desde su casa, allí en el campo, recordando las historias de Dios que había hecho en su vida. Necesitamos esa clase de David de arrojo, de valentía. Necesitamos esa clase de David que un día le digan, Señor, yo quiero hacer algo grande. Quiero ser el mejor pastor, quiero ser el mejor anciano, quiero ser el mejor líder de esta iglesia. Esa clase de David se necesita hoy. David que salga de allá de la puerta de su casa a entregar un libro. De un David que coja el teléfono, el celular y llame a un amigo y le diga, vamos a estar en campaña evangelística. El mensaje de salvación es para ti también. Ahora los versículos en los cuales terminamos el mensaje, dice la palabra del Señor que el filisteo corrió para darle muerte a David. Pero David metió la mano en su bolsa y tomó la honda, metió la piedra y la piedra subió, dice el canto, y en la frente le pegó. Y allí a 3 metros y un poco más cae al suelo. El enemigo es derrotado. Ahora David toma la espada y con la misma le acaba de dar muerte. El enemigo está derrotado. Y la historia de David nos refleja que Satanás no tiene nada que hacer. La historia de David nos refleja que Dios ya venció, que de Dios es la victoria, que lo único que tenemos que hacer nosotros en esta hora es confiar en sus promesas. Yo quiero decirte que la iglesia necesita David modernos. Yo quiero decirte que la sociedad está pidiendo a gritos liberación. Yo quiero decirte que allá los filisteos de antaño,
los que quedaron vivos, reconocieron que había un Dios en los cielos. Hay mucha gente que está pidiendo a gritos salir de su problema de temor, que está pidiendo a gritos que esperanza, que está pidiendo a gritos un David que salga del anonimato. Tú eres ese David, tú eres ese David, tú eres ese David que hoy necesita tanto, vuelvo y repito, nuestra iglesia. David en el presente, David para el futuro, David que representen el nombre del Señor. Hoy se necesitan hombres que no se compren ni se venden, hombres que sean leales como la brújula al polo, hombres que no les dé temor llamar al pecado por el nombre que les corresponde. Hoy necesitamos hombres como Wycliffe, hoy necesitamos hombres como Juan Hus, hoy necesitamos hombres como Jerónimo, hoy necesitamos hombres como Melanchthon, hoy necesitamos hombres como Lutero, que no temieron a la muerte, que no temieron al escarnio, que no temieron a la excomulgación, con un solo propósito: mostrar a su Dios. No era una pandemia de colocarnos algo en nuestras bocas y nariz. Era una pandemia más grande. Ellos temían a la pandemia del pecado. Ellos temían a la pandemia de la muerte eterna. Y entonces un día se colocaron sobre sus rodillas y le dijeron: Señor, tememos a la muerte más grande para nuestro pueblo, ¿qué hacemos? Y Dios entonces tomó esa motivación del corazón y los colocó como los más grandes de la historia de la Reforma y de la Edad Media. Hombres que un día decidieron dejar sus casas y ubicarse en cavernas como los valdenses, con tal de mostrar a su Dios, con tal de mostrar el amor del Señor. Hoy necesitamos hombres en la misión de Jesús para atraer a todas las personas de la sociedad que más lo necesitan, para atraer a las prostitutas, para atraer a los publicanos, para atraer a los leprosos, para atraer a los endemoniados, para atraer a la gente del común. Necesitamos, una vez más repito, colocarnos en las manos del Señor. Cuando empecé el tema, te dije el título y quiero volverlo a repetir otra vez: la pandemia y la responsabilidad de un misionero. Tú tienes responsabilidad. No puedes decir que otro haga el trabajo y yo me lavo las manos. No puedes decir al pastor solo le corresponde el trabajo. No puedes decir esa es tarea de los ancianos de iglesia. No puedes decir esa es tarea de fulano, de sutano. Yo quiero decirte en esta hora que es tu tarea, que es tu responsabilidad, que es a ti a quien Dios te pedirá cuentas. Si en esta pandemia todavía no has hecho mucho por predicar la palabra, toma tu celular. Si en esta pandemia no has hecho mucho por predicar la palabra, colócate de rodillas y entonces haz un trabajo y pregúntale al Señor: Señor, esto es lo que tengo en mis manos, ¿qué puedo hacer para predicar la palabra? Y el Señor te contestará, y no solamente una, ni dos, ni tres, sino cientos y miles de personas escucharán la palabra porque tú has llevado mensaje de esperanza. Allí donde estás, yo quiero llamar tu atención y solo hacerte una pregunta final: ¿serás misionero en esta pandemia? Si así es tu decisión, yo quiero orar por ti para que Dios te bendiga en esta linda decisión que has hecho en esta hora. Querido Dios y buen Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos llamas a ser misioneros, como el gran misionero de antaño, que nos llama, Señor, a ser misioneros como Jesús, que nos llamas a ser misioneros en tiempos difíciles de coronavirus. Dios bendiga cada decisión que se está tomando. En el nombre de Jesús. Amén.